Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esteban García por acá. Estamos comenzando un nuevo live y tenemos ya a un invitado ahí de lujo que está esperando en la sala. Eh, Antes que todo quiero agradecer porque el primer y segundo live que hicimos fue bastante bueno. Ahí hemos tenido hartas reproducciones en los cortos que hemos hecho. Y eso es súper bueno porque son temas muy interesantes. Lo primero que hablamos fue lo que está ocurriendo en el sector de los loros. También comentamos el tema de la cárcel de alta seguridad que está o que se va a instalar en el futuro en el sector de el Arenal. Así que también son temas que a la gente le interesa conocer. Así que hoy día vamos a estar hablando de todo un poco, ¿ya? Pero también nos interesa saber qué está pasando hoy día con la salud mental de los chilenos, de los atacameños, de los copiapinos, ¿cierto? Y ahí vamos a ir configurando lo que se viene. Así es que les doy la bienvenida a todos los que se unen y vamos a estar hablando, como les dije, de varios temas súper interesantes. Le doy la bienvenida a Rodrigo Llanes, que está esperando, como dije, ahí en la sala. Y lo vamos a subir. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? Rodrigo? Muy buenas noches. Digo, buenas noches. Hola, hola Esteban, y saludar a toda tu audiencia y agradecer la invitación para hablar de un tema que la verdad es que a mí me apasiona, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver obviamente con mi profesión y los años que llevo trabajando en esto. Sí, agradezco nuevamente tu disponibilidad, ¿cierto?, para estar con nosotros, para hablar del tema. Vamos a empezar. Bueno, antes que todo, quería preguntarte qué piensas de lo que ha pasado este último tiempo con este nuevo gobierno, la instalación de un nuevo gobierno. Y yo sé que todo lo que se conversa en política, política pública, el tema de salud mental también está en parte del gobierno, está involucrado. Y me gustaría saber cuál es tu mirada de estos, hablemos de 100 días, ya que ya han pasado, y vamos a ir hablando de general a particular. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece bien, Esteban. Mira, respecto de ese punto, eh, a ver, creo que se necesita ordenar, ¿cierto? O sea, por lo menos desde mi mirada, ¿cierto? Se necesita un poco revisar, ordenar el desarrollo de la política pública, si bien yo llevo 20 años de trayectoria en el ámbito profesional, principalmente acá en la cuarta región, eh, implica que el diseño de las políticas públicas, si bien siempre se está revisando, pero se ejecuta de la misma forma, entonces, por lo tanto evidentemente se van generando desviaciones, ¿verdad? En lo que originalmente establecía la política pública, se van haciendo revisiones, pero no grandes transformaciones, ¿cierto? Respecto de la evolución que tienen las personas en los distintos contextos donde se dan. ¿No? Entonces, por lo tanto, el hecho de que se esté revisando, al menos, de que se esté revisando, digamos, toda la situación, ¿verdad? A nivel Estado, a nivel país, ¿verdad? A mí, yo la verdad es que lo celebro, en verdad. ¿No? O sea, uno no puede pensar ni aspirar que en los primeros 100 días, ¿verdad? Uno va a tener resultados inmediatos, ¿verdad? Siendo que son situaciones que vienen de años, como te digo, ¿cierto? Yo ingresé a la salud primaria al principio, ¿cierto? Por allá por el año 2008, más o menos, ¿cierto? En la cuarta región, en la zona rural, ¿no? Entonces, claro, desde el 2008 hasta la fecha, ¿cierto? Hay distintos cambios que se van dando en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es necesario darle una mirada, es necesario ver el tema económico, es necesario evaluar fórmulas, ¿verdad?, que nos permitan llegar o que le permitan al Estado poder llegar con un mejor servicio hacia la comunidad. Así que si tú me preguntas cómo evalúo el gobierno, la verdad es que hasta la fecha, ¿cierto? Yo evalúo que está, de acuerdo a lo que se estima, digamos, de un gobierno, es que evalúe, ¿cierto?, la situación en la que está, como para poder generar líneas de acción concretas respecto de las falencias que se pueden encontrar y mejoras que son sustanciales en el tiempo.
según tus palabras, hay un avance, no sé, hace 10 años atrás, a lo que tenemos hoy día en salud mental, en salud pública, como dirigida hacia las personas que están hoy día padeciendo alguna enfermedad, que están con problemas, ¿cierto? Porque muchas veces nos encontramos con escenas en las calles de personas que están con crisis, ¿cierto? Y la verdad es que son personas que no tienen acceso no sé, pues, a un psicólogo, a un psiquiatra, y ya están como en la última etapa, ¿cierto? ¿Tú crees que ha habido un avance estos últimos 10 años? O sea, mira, la verdad es que el tema de la salud mental de partida es un tema súper interesante, ya que convoca evidentemente todo porque toda la atención o que concita la atención, ¿cierto?, de la salud pública, considerando que la mayoría de las enfermedades de salud mental que son acogidas en salud primaria, ¿cierto? Siempre la salud primaria se queda corta en la intervención. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando en el año 2000, que no quiero irme tan atrás, pero en el año 2008, cuando yo ingresé a trabajar en salud rural, ¿ya? Yo estudié en La Serena y me fui a hacer, como siempre digo, el apostolado, ¿cierto?, en la comuna de La Higuera, ¿ya? Que es una comuna bien rural, ¿ya? Y que es muy dispersa geográficamente. Entré como psicólogo por 22 horas ahí, después pasé a 44 horas y después llegué a ser director del centro de salud, ¿ya? Durante ese periodo, como una carrera meteórica, ¿ya? Y principalmente eso se da, ya no me lo atribuyo tanto al mérito mío, obviamente, principalmente eso se da porque no son muchos los profesionales que se van a zonas rurales. Y como hay mucho desconocimiento respecto de la ciudadanía, ¿no? Entonces la gente piensa que el ir al psicólogo es porque estoy enfermo, porque me pasa algo, entonces voy a ir al psicólogo, ¿verdad? Entonces hay varios mitos respecto de eso. Ya en ese tiempo se estaba cuestionando el modelo de salud, ¿ya? Porque si tú te fijas y analizamos, ¿cierto? Invito a la ciudadanía también a hacer el análisis. Eh, Consultorio, fíjate, el concepto consultorio es el lugar donde la persona consulta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se entiende que la persona va a consultar cuando se siente mal, cuando tiene un problema, ¿verdad? O fue derivado por otro profesional, ¿verdad? Pero en el fondo eh, va a un lugar donde hay una consulta, ¿verdad? Eso es un consultorio, es decir, le da un rol pasivo a la organización, ¿cierto? A la institución de salud. En el tiempo, eso fue evolucionando, ¿cierto? Y se empezó a hablar de los centros de salud, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Es que un centro de salud es el que genera políticas de salud para una determinada comunidad. Por lo tanto, tiene que tener pertinencia, ¿verdad? Tiene que también tener claridad respecto de la población objetivo, no aplica la misma metodología para un centro de salud que está en la comuna de Liguera como para uno que está en Copiapó, ¿verdad? Con un tipo de población distinta, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos eran los primeros años y después empezó a avanzar a los modelos de salud familiar. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea es poder identificar las familias, ¿cierto?, que forman parte de los territorios y a los cuales hay que llegar con políticas de salud que sean pertinentes a ese territorio, ¿verdad? Por lo tanto, la evolución, ¿cierto?, del concepto de la salud en el ámbito de salud mental pública, ¿cierto? Eh, Claramente ha ido evolucionando, ¿no? Hubo un periodo de estancamiento porque nos quedamos en los modelos de salud familiar, ¿verdad? Si bien los colegas tratan de hacer esfuerzos desde salud primaria, ¿no? Tratan de hacer esfuerzos por tratar de llegar a la comunidad, pero la verdad es que terminamos por transformarnos en reactivos. ¿Te fijas? Es decir, reaccionamos, ¿no? Muchas veces y nos vamos quedando muchas veces en la comodidad, porque, o sea, si te van a pagar el mismo sueldo, ya, esto es una crítica muy personal, pero si te van a pagar el mismo sueldo por atender la misma cantidad de pacientes, ¿verdad? Entonces, en realidad se traduce como en un saludo a la bandera, ¿verdad? Es como, ya, y tratas de hacer un esfuerzo respecto a eso, pero te empiezas a acomodar un poco en esa situación. ¿Te fijas? No te vas movilizando a dar un mejor servicio y tampoco hay mucho control sobre eso. Entonces, me parece que ese tipo de situaciones
producto muchas veces del diseño de la salud pública a veces pasa a ser perverso porque en el fondo los grados de incentivo tienen que ver por el número, ¿cierto?, de personas que tú atiendes para el cumplimiento de las metas sanitarias, pero no siempre, ¿cierto?, se traduce en la cualidad, es decir, en la característica, ¿cierto?, de la prestación del servicio. Te hago el contraste con una comuna rural como en la comuna de Liguera, ¿cierto? Donde la educación en realidad es precaria, ¿verdad? La gente no tiene mucha educación al respecto, entonces por lo tanto no sabe mucho en qué consiste la salud mental. Entonces, por lo tanto, si el psicólogo no te hace un encuadre, si el psicólogo, por ejemplo, no te dice, bueno, ¿cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? ¿Te fijas? O sea, en el fondo eso no es una prestación de salud mental propiamente tal, sino que es como un saludo, una conversación, ¿te fijas? Pero no tiene que ver con, eh, con lo que efectivamente nosotros los psicólogos estamos llamados a hacer también en el proceso de intervención. Otra de las limitantes, Pero, fíjate, Esteban, es que la cantidad de pacientes que a veces los colegas reciben, ¿cierto? Que vienen derivados, etcétera, de distintas redes, eh, a veces las agendas están llenas. Hay algunos que por lo mejor pueden tener menos agendas, ¿cierto? Hay algunos que tienen más agendas de atención, ¿cierto? En la semana, pero a veces están llenas. Entonces también se ven sobre demandados, ¿te fijas? Entonces los tiempos de intervención también son acotados en tiempos determinados, ¿te fijas? 40 minutos, ¿no? Hay unos tiempos de rendimiento que se van midiendo. Eh, Además de eso, te encuentras otras situaciones que a veces, por ejemplo, hay pacientes que necesitan un tratamiento en atención secundaria, terciaria, donde tengan que ser derivados a una especialidad por una prestación psiquiátrica, entonces hay consultorías psiquiátricas en los hospitales, etcétera, que tampoco a veces tienen tanta factibilidad. Entonces, hay varias limitaciones. Entonces, claro, uno a lo largo de los años, hace años que no trabajo en salud pública, eh, pero, pero eso es lo que uno entiende que se da en la salud. Entonces, hemos visto una evolución del concepto del diseño de la salud pública que se ha ido revisando, ¿cierto? Pero que no se ha, como que el Estado no se ha puesto a evaluar, ¿cierto? Definitivamente qué cosas son las que se pueden mejorar, pero en lo concreto no pasa solamente por la mejora remuneracional, ¿verdad? Y los paros de la Confusam y todo lo demás, sino que también cómo llega el servicio efectivamente a la comunidad. Y creo que ahí hay claro. cosas que hay que mejorar o saber equilibrar, que no es fácil, por supuesto. Rodrigo, y ahí te voy a interrumpir porque está siempre el estigma de que lo privado es bueno y lo público es malo. Entonces, Mm, ahí tenemos el desafío, no solamente este gobierno, todos los gobiernos lo han tenido de cierta forma de abordarlo. De hecho, el expresidente Gabriel Boric, en muchas oportunidades, él declaró públicamente que él tenía un trastorno, ¿cierto? Más conocido como los TOC, ¿cierto? Obsesivo compulsivo. Y bueno, sin ir más lejos, la pregunta va en ese sentido. ¿Lo privado sigue mm. siendo mejor que lo público? A ver, eh, pucha, esa es una difícil pregunta, ¿ya? Tiene que ver con el rol ético que cada uno desempeña. ¿Ya? Pero el rol ético tú sabes que no tiene una sanción legal, sino que tiene una sanción más bien moral, ¿verdad? Y es muy difícil poder evaluarlo. Ahora, todos los colegas yo sé que le ponen el máximo esfuerzo por tratar de desempeñarse de manera ética, ¿verdad? Con todos los recursos que tienen y las limitaciones que tienen. Pero claramente en términos de, a ver, de oportunidad de la atención, ¿cierto? En términos de tiempo, ¿ya? El sector privado evidentemente te va a ofrecer mejores prestaciones en salud mental, ¿cierto?, que el sector público, precisamente por los tiempos, las frecuencias, o sea, por ejemplo, pero eso va a depender y está condicionado por la capacidad de pago que tenga el paciente, es obvio. ¿Te fijas? Por ejemplo, en la atención primaria es muy difícil que tú puedas atender a un paciente, ojalá una vez a la semana o dos veces por semana. Es difícil que se te dé esa posibilidad según la agenda que tienes. ¿Te fijas? En cambio, en el sector privado, ¿cierto? Efectivamente, tú puedes tener un rendimiento de una vez a la semana, hasta dos veces por semana, pero va a depender de la cantidad, de la posibilidad de pago o de la capacidad de pago que tenga el paciente. ¿Te fijas? Ahora, eh,
eso es una limitante, ¿cierto? Y efectivamente, claro, o sea, tú, por ejemplo, en el sector público no tienes tampoco tantos recursos. Y en el sector privado tampoco tienes otras limitantes, como por ejemplo las derivaciones, porque también va a tener que ver con la capacidad de pago que tenga el paciente como para que pueda ser derivado a un psiquiatra, porque yo le puedo recomendar a un psiquiatra con el que trabajo, a un paciente que yo atiendo, ¿verdad? Pero el paciente, el psiquiatra le va a cobrar lo que le cobra un psiquiatra. Te fijas como que ahí falta, ¿verdad? Falta ese equilibrio. Ahora, fíjate que eso se ha equilibrado en los últimos años, se ha equilibrado bastante. Fíjate que en el gobierno anterior, eh, eh, dado que el énfasis del presidente fue la salud mental, ¿no? Aduciendo que él tenía un trastorno obsesivo compulsivo y que el énfasis está en la salud mental, y con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo y adhiero, ¿cierto?, a esa posición de él, eh, lo que permitió es que muchas aseguradoras ya empezaran a incluir seguros, ¿verdad?, que faciliten el tema de la salud, el acceso de las personas a la salud mental. ¿Bien? O sea, por ejemplo, si bien a mí FONASA no me, en el mundo privado, yo estoy en el mundo privado hace como 2 años, 2 o 3 años, en el mundo privado, FONASA no me conviene mucho ser prestador, lo digo como bien honestamente, y no me conviene porque en realidad, si bien el pago nunca equivale a lo que tú efectivamente vas a cobrar en una consulta, ¿te fijas? Pese a que uno trata de buscar los precios más asequibles a las personas, ¿verdad? Pero en definitiva nunca vas a poder cubrir eso completo. Las personas que son beneficiarios de FONASA tienen también seguros que son complementarios. ¿Te fijas? Entonces, al tener seguros complementarios, yo te puedo poner como un ejemplo. O sea, las personas terminan pagando como 5.000 pesos por una atención privada. ¿Te fijas? O sea, lo que le reembolsa el seguro es casi el 80-85% a veces, dependiendo del seguro que tenga, ¿cierto? De la prestación. Así que por lo tanto da mucho más Eso oportunidad. es súper interesante, o sea, Rodrigo, porque la gente de repente no sabe esto. Y bueno, está la posibilidad, pues no solamente en el sector privado, sino que también en el sector público, ¿cierto? Con un seguro que está respaldado por FONASA. Correcto. Entonces, o sea, no es un seguro que está, o sea, FONASA cubre una parte, ¿cierto? Y lo que no cubre FONASA lo puede cubrir el seguro. ¿Te fijas? Y eso le da accesibilidad a las personas, claro, para los que trabajan, por ejemplo, acá en Atacama, principalmente en las minerías, por ejemplo, Candelaria, Kinross, por ejemplo, que son empresas más grandes, ¿verdad? Que tienen seguros también ellos propios para sus trabajadores, las familias, etcétera. Evidentemente son de mucho más fácil acceso. Ahí las personas, por lo general, por los tramos de sueldo, tienen ISAPRE, ¿cierto? El ISAPRE le reembolsa una cantidad y las personas con su seguro, ¿cierto?, reembolsan el resto. Entonces la prestación a veces te sale hasta como por 2.000 pesos. ¿Te fijas? Entonces, Rodrigo, mira, claro, no me quería ir tan luego al tema laboral, ya, porque también hay unas consultas que tengo que hacer. Me quiero quedar un poco en el tema familiar, ya, porque también esta novedad que se está dando en el tema de salud también se traslada a los colegios. Ya, hoy día en los colegios públicos hay programas, por ejemplo, el PIE, ¿cierto? Que es de acompañamiento. Lo sé de cerca porque tengo un hijo que está haciendo hoy día la práctica y está en eso. Y la verdad es que hay casos bastante complejos, sobre todo en el colegios que son públicos. Y claro, es como un complemento porque lo que ocurre en la casa muchas veces se aplica en los niños que están en el colegio. Y estos trastornos están, no sé, si te viene un pariente, no sé, una persona que te cuida, un cuidador que no está que está con algún trastorno, lo más probable es que ese trastorno sea hereditario y se dé también en los niños. Pero acá abarca principalmente el tema educativo. Eh, Esto también se ve con buen ojo. ¿Tú piensas que ha funcionado este acompañamiento en los niños? o sea, claramente entre no tenerlo y tenerlo, siempre es mejor tenerlo.
¿ya? O sea, y que sea parte de un aporte público, ¿cierto?, a las personas, ¿verdad? Le permite al Estado poder pesquisar tempranamente distintos trastornos o características disfuncionales que podrían estar afectando efectivamente a nivel familiar y obviamente en el rendimiento escolar. Entonces, tener equipos multidisciplinarios en el diseño de la política pública, créeme que es una muy buena idea. O sea, creo que es un gran aporte. ¿Te fijas? Porque es algo a la que las personas fácilmente no van a poder llegar. ¿Te fijas? Entonces, el que exista yo encuentro que está súper bien que exista. ¿Te fijas? Eh, pero en donde yo pongo a veces el pero es en cómo articular los equipos. ¿Te fijas? Para poder tener continuidad. Porque mira, yo te voy a decir algo para poder explicar eso. Eh, si tú eres paciente mío, ¿ya? Y yo llevo tu proceso de intervención durante un periodo de tiempo, ¿no? Y de pronto me voy, ¿cierto? Y te atiende otro profesional, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú generaste un vínculo conmigo y el trabajo que hacemos los psicólogos, sobre todo en el área social, tiene que ver con los procesos reparatorios se establecen mediante un proceso vinculante. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que otro agarre la ficha nomás y siga una metodología. Entonces, por lo tanto, pasa muchas veces, y ahí encontramos un cuello de botella, porque hay mucha rotación de personal. ¿Te fijas? Tanto en los pies, ¿te fijas? Y además como eh, la mayoría de los colegas llega recién titulados muchas veces, te fijas, son como los primeros trabajos que tienen, ¿verdad? Entonces, no los desmerezco, ¿cierto? Porque necesitan la experiencia, necesitan la oportunidad y van con todas las ganas a poder trabajar, claro, pero en el fondo después les aparece una nueva oportunidad laboral y se dejan eso y se van, ¿te fijas? Entonces, claro que eso rompe un poco los procesos, rompe los vínculos, etcétera. Entonces, ¿cómo se repara eso? Creo que eso hay que revisar. Hay que revisarlo, en definitiva, ¿te fijas? Y no tengo hoy día la fórmula, digamos, pero sí es algo que hay que revisar. ¿Cómo aseguramos, verdad, la continuidad de los profesionales que vayan desempeñándose, que tengan carrera, que vayan haciendo carrera, ¿te fijas? En esa área, por ejemplo. ¿Te fijas? ¿Cuáles son las Bueno, cuotas de hablamos, incentivo? sí, eso, esa es la palabra clave, Rodrigo, el incentivo, que también lo conversamos en el live pasado, lo hablamos con el doctor, eh, uy, se me fue el nombre de mi amigo el doctor. En este caso, lo hablamos de que, por ejemplo, los nuevos doctores, ¿cierto? Los que se están recibiendo, no hay un incentivo para quedarse aquí en la región. Entonces, también hay un tema de ciudades, de cómo nos conectamos con los distintos centros de salud. Mira, acá lo quiero enlazar, porque claro, hablamos de los niños, ahora también hay un tema de salud que está bastante accesible, sobre todo a la gente que trabaja en minería. Y acá te voy a llevar al caso puntual. Nosotros en minería tenemos muy buen eh, seguro de salud, ¿ya? Que nos permiten acceder a psicólogos, a psiquiatras, a distintos centros, incluso ir a Santiago a atendernos. Y ahí, sin embargo, aparecen los protocolos que son del trabajo de seguridad, que son protocolos psicosociales, para ver como una encuesta de cómo estamos a nivel organizacional, ¿ya? Que eso te Ujú. marca un porcentaje, ¿cierto?, de cómo estamos trabajando hoy día. Y también tenemos eh, esta atención que es particular, ¿ya? Y acá te quiero llevar a los casos que hemos tenido en minería por la doble presencia, porque son turnos bastante extensos, 7x7, 10x10, hasta, no sé, he escuchado 15x15 y cosas así. Bueno, eso ya está más regulado, pero sin embargo hemos tenido pérdidas de trabajadores, de colegas, que han terminado en suicidios, que no se han tratado a Ujú. tiempo y ya han sido lamentables. Personalmente me ha tocado estar o visualizar dos casos muy cercanos de colegas que han quedado en la vida. Eh, y claro, uno dice,
si tú, si el trabajador tiene buen sueldo, unos buenos beneficios, no sé, tiene todo para subsistir, ¿cierto? Y se quita la vida. ¿Ya? Entonces, ese es un tema súper fuerte de tocar y acá me quería detener un poquito. ¿Cómo abordamos esto en esta salud mental en el trabajo? Mira, me parece un tema súper interesante porque es en lo que es precisamente en lo que yo me he dado cuenta en los últimos años. Y voy a volver un poquito atrás acerca de lo que hablábamos recién respecto de la salud primaria. La salud primaria es municipal, ¿verdad? Es municipalizada, ¿no? Eh, y fíjate que cuando uno trabaja viendo el aspecto, o sea, uno de los aspectos negativos que tiene, ¿cierto? Muchas veces son los climas laborales que se generan efectivamente en el área de la salud, ¿no? En la salud primaria, en los centros de salud familiar, en los mismos en los hospitales, ¿verdad? O sea, los roces que hay internamente, ¿verdad? Porque además la estructura que tiene es una estructura bastante verticalizada, ¿te fijas? Por más que se le trata de dar cierta orientación, más, eh, más horizontal, digamos, desde la dirección de cada centro de salud, siempre te vas a encontrar con las diferencias que existen muchas veces dentro de la misma organización, los climas laborales se ven afectados, te fijas, a veces hay arbitrariedades, ¿no? A veces se da el amiguismo, eh, entonces la verdad es que eso termina por afectar y desmotivar a los trabajadores, y bueno, y ahí ocurre un fenómeno que está más que estudiado que se llama burnout, ¿verdad? Que es como el estar quemado o el quemarse, ¿no? Que es un fenómeno que se da, que está súper estudiado y que al final termina por desmotivar, ¿no? A todos los componentes de ese mismo sistema. Entonces, lo que tú planteabas respecto de la evaluación de psicolaboral, por ejemplo, es súper importante dentro de los equipos. ¿Ya? O sea, la cultura del autocuidado, que la mayoría piensa que el autocuidado es el asado, ¿verdad? O juntarse en las noches en un pub, ¿verdad? Los amigos más cercanos. Es muy difícil porque al final tú terminas por hacer alianzas, ¿cierto? Entre unos y otros y se empiezan a hacer grupitos dentro del mismo equipo, ¿verdad? Entonces entonces no te deriva pacientes o se rompe la comunicación y los perjudicados siempre van a ser los pacientes, que no tienen arte ni parte en el asunto, ¿te fijas? Entonces, esos aspectos son súper importantes y si a eso le sumamos que en el ámbito municipal, si bien se tratan de dar todas las prestaciones, que se cumplan los programas, los convenios que tienen con los servicios de salud de las regiones, eh, el tema de la salud, de la salud mental del equipo, ¿cierto? No siempre se enfatiza. ¿Te fijas? No siempre es algo que se enfatice ahí, ¿no? Mira, el año 2024, claro, yo trabajaba para la Municipalidad de Copiapó, ¿ya? Y presenté un proyecto eh, que se llamaba Unidad de Buen Trato, Promoción de la No Violencia y Familia, ¿ya? Que ahora me lo llevé al sector privado en el 2025. Eh, em, Durante ese periodo, ¿ya? Una de las grandes falencias que tenía, que había detectado yo en la organización municipal, era que efectivamente había los profesionales no tenían lugares en donde poder ser, digamos, atendidos o tener espacios en donde donde tener espacios de contención, sino que tenían que acudir entre ellos mismos, ¿verdad? O no sé, pues, un psicólogo o digamos, TENS, una técnico de enfermería, ¿cierto? Tenía que tenía un problema emocional o familiar y dónde lo iba a tratar. ¿Te fijas? Entonces se tenía que ir a otros spam, pero allá trabajaba otra colega, entonces como que no era muy razonable, ¿verdad? Entonces, en esta unidad que le hicimos funcionar durante ese año ya, ¿cierto? Las personas podían asistir de manera libre, ¿te fijas? Y sin tener registro sobre eso. ¿Te fijas? Entonces se mantenía absoluta confidencialidad, se le pedían los permisos a los directores de los centros de salud. Nosotros participábamos como ente externo también para poder trabajar sobre la salud mental de los distintos componentes de salud primaria, principalmente, que eran municipales. Eh,
Y además los ayudábamos a resolver sus conflictos, como mediaciones, por ejemplo, se trabajaba en mediaciones con ellos, ¿te fijas? Para que no seamos parte interesada dentro de la organización, ¿te fijas? Entonces, créeme que eso, tuvimos una muy buena experiencia respecto a eso, porque tuvimos muchas personas que asistieron y adhirieron con nosotros, ¿verdad? Y con tratamientos que eran del área privada, digámoslo así, aunque el municipio los financiaba, pero en el fondo se les daba una atención preferencial a ellos, ¿caché? Con un plan de trabajo. Entonces, componentes de salud primaria principalmente, que eran municipales, eh, y además los ayudábamos a resolver sus conflictos, como mediaciones, por ejemplo, se trabajaba en mediaciones con ellos, ¿te fijas? Para que no seamos parte interesada dentro de la organización, ¿te fijas? Entonces, créeme que eso, tuvimos una muy buena experiencia respecto a eso, porque tuvimos muchas personas que asistieron y adhirieron con nosotros, ¿verdad? Y con tratamientos que eran del área privada, digámoslo así, aunque el municipio los financiaba, pero en el fondo se les daba una atención preferencial a ellos, ¿caché? Con un plan de trabajo. Entonces, era bastante positivo, ¿bien? Ahora, bueno, ese programa, en esta administración se cortó, ¿verdad? No, se descontinuó y adicionalmente a eso, nosotros también habíamos previsto otra situación, Esteban, que era que muchos casos en el área de salud mental principalmente iban a dar derivados del Poder Judicial. Entonces, se suspendía la condena, ¿cierto? La sentencia, siempre y cuando la persona fuese tratada con el control de ira, control de impulso, ¿verdad? Se haga un monitoreo, ¿no? Eh, Tanto hombres como mujeres, ¿ya? Y obviamente nosotros cubríamos esas atenciones. Las personas ahí, el Poder Judicial los derivaba a nosotros. Y llegamos a tener 350 personas durante el año 2024. Hombres, mujeres. ¿Te fijas? Donde se les hacía un tratamiento como por 4 meses, informando a la causa, tomando contacto con la red de los componentes que participaban dentro de la denuncia, etcétera. Y las personas adhirieron, 350 personas. Pero al terminar el año, ¿cierto? Obviamente debía continuar el programa para seguir atendiendo a esas 350 personas. Y al cortarse el programa, ¿cierto? Por decisión evidentemente del alcalde, eh, se dejó de dar ese servicio y esas personas quedaron en el aire. Estamos hablando de 350. ¿Te fijas? ¿Dónde van a dar? ¿Cuál es el destino de esas personas? A los centros de salud. ¿Te das cuenta? Y al ir a los centros de salud, ahí, si bien los colegas pueden hacer todo el esfuerzo, pero no los van a ver una vez a la semana. Ni tampoco le van a dar los tiempos para poder tener reuniones con los distintos otros programas de la red que intervienen, ¿verdad?, a esas personas, sobre todo en materia de violencia. Entonces, por lo tanto, esas personas que llegan, ¿cierto?, con ese perfil, que llegan muchas veces ahí, llegan a cumplir. ¿Te das cuenta? Llegan a cumplir al centro de salud. Los ven una vez cada un mes, cada 2 meses, ¿te fijas? O sea, y finalmente se cumple el periodo de la suspensión condicional de la sentencia y esas personas después tienen que oficiarlo y las personas se van sin sanción, pero no tienen control. ¿Te das cuenta? Entonces, me Disculpa que te detuve. interrumpa, perdón, disculpa que te interrumpa, Rodrigo. ¿Me escuchas, cierto? Sí. Eh, es que mira, que este tema me parece súper relevante, ¿ya? Porque, claro, tú me dices, yo he sido súper crítico, tú sabes, con esta administración en particular. Y me parece grave que se corte un programa que abarca a tantas personas, que a la vez es social, que tiene que ver con temas también judiciales, y que en forma discrecional se haya cortado. Yo creo que acá hay muy poca gente en Copiapó que sabe de esto, que sabe de lo que ocurrió en este caso de este programa. Así que me parece totalmente relevante porque, claro, tú ves que hay un gasto excesivo, por ejemplo, en fiestas. Lo vimos también una noticia a nivel nacional que se gastaron más de 300 millones en solamente fiestas y, no sé, caja de mercadería, 5.000 millones que hemos estado ahí reporteando también, que no se han entregado al día de hoy. Pero esto es súper relevante. Disculpa que te haya interrumpido porque la verdad es que creo que muy poca gente lo sabe, Rodrigo.
Por eso que te lo planteo, pero no es una crítica política al alcalde, eso lo ves tú, pero porque en definitiva yo nunca me pude reunir con el alcalde para explicarle, siempre quedé en los mandos medios, por decirlo de alguna forma, que hace a donde yo llegaba, explicándole todo este tecnicismo, pero en definitiva nunca pude llegar a la autoridad. ¿Te fijas? Pero sin embargo, es importante que ese tipo de situaciones se dé porque ¿dónde repercute? Principalmente en las personas que fueron derivadas y quedaron sin atención. Y segundo, en que por esa persona, por ocupar un cupo, ¿cierto? Dentro del centro de salud, de su lugar donde fue destinado, le quita un cupo a otra persona, te fijas, que es de ese territorio, que sí efectivamente necesita esa atención. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, claro, no es muy sano, digamos, que se haya dado de esa forma. Y el tercer eje, Esteban, que nosotros abordábamos, era trabajar con los equipos de trabajo de la misma municipalidad, ¿no? O sea, monitorearlos, hacer intervenciones con ellos, te fijas, trabajar, pero como un agente externo. ¿Te fijas? Es decir, porque nosotros funcionamos en una oficina lejana a la municipalidad, las personas tenían conflictos, situaciones que necesitaban abordaje, orientación, por ejemplo, respecto a la ley Karim, por ejemplo, respecto del acoso laboral, ¿verdad? Entonces, tú no te puedes entrevistar con tu empleador, pero en un espacio de confidencialidad, efectivamente sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, siempre he sido de la idea de que este tipo de instancias debiesen funcionar de manera externa. ¿Te fijas? No ser parte de la misma organización, porque si yo fuera psicólogo de la misma organización, ¿cierto? En definitiva, sería juez y parte. Soy parte del mismo sistema. ¿Te das cuenta? Tengo intereses creados. Entonces, por lo tanto, no es limpia mi observación o no es limpia mi intervención. Entonces, por eso es que este modelo lo armamos de esa forma, ¿te fijas? Y hoy en día lo desarrollamos en el sector privado mediante sistemas humanos, que es como lo que nosotros hacemos. ¿Te fijas? Es decir, abordamos eso mismo, pero en el sector privado, ¿no? Entonces, claro, ahora las personas que son derivadas, por ejemplo, de los juzgados, que no son las mismas, porque hay personas ahí que son de escasos recursos muchas veces, te fijas, no tienen el dinero para pagar, voluntariamente, ¿cierto? Ellos asisten porque el tribunal no puede derivar a una persona al sector privado. ¿Te fijas? Lo deriva al sector público. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde van a dar a los spam. ¿Te das cuenta? Entonces, el que puede pagar efectivamente va donde nosotros asesoría, organizaciones, empresas, acogemos, muchas personas de los centros de salud a veces por tema de acoso laboral me consultan, tienen consultorías conmigo respecto de eso, te fijas de cómo abordarlo, cuál es el protocolo de denuncia, cuáles son sus derechos y cuáles no, te fijas, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Te fijas? Súper Entonces, digo, interesante, Rodrigo, súper interesante. Mira, y también sacar a colación de que esta nueva administración subieron mucho los casos de ley Karim, de acoso laboral, ¿cierto? De acoso eh, sexual también en esta administración de Copiapó. Pero me quiero detener en que esta ley, si bien vino a llenar un vacío que existía, hay cosas que hoy día ya se están revisando por este nuevo gobierno. Por ejemplo, las derivaciones. Cuando hay una denuncia por ley Karim, el organismo administrador tiene que involucrarse con un psicólogo, hay un tema bastante complejo ahí. La investigación también es bastante extensa. Como tú dices, uno no puede ser juez ni parte, en este caso el empleador también está llamado a investigar el caso. Y lo más importante, o sea, creo que lo más importante que dejaron de ver en esta ley como está es que cómo nace, o sea, nace a través de un caso tremendo de connotación nacional, en donde Karin Salgado, que era de Chillán, una enfermera, se quita la vida producto de distinto tipo de acoso, ¿ya? Y hoy día esta ley no va en esa dirección, o sea, no va en evitar un suicidio, ya que es como una etapa ya final de una enfermedad, un trastorno social, o sea, disculpa, psicológico. Entonces tampoco se hace cargo de eso, ¿ya? Eso te lo quiero plantear como crítica. ¿Qué piensas tú? Porque la ley Karim es perfecto, o sea, antes no había ley Karim, hoy día sí tenemos una ley Karim que se está revisando
pero no va al fondo del problema, que es evitar un suicidio. O sea, mira, a ver, eh, el mobbing laboral es un fenómeno, ¿ya? Que se ha venido estudiando desde hace muchos años atrás, ya estoy hablando muchos años, estoy hablando como del 2006, 2005, más o menos. Eh, hace en esos años, ya yo recuerdo, uno de los grandes aportes que hizo el senador Navarro, fíjate, del Partido Comunista, es como paradojal que lo mencione, eh, pero debo reconocerle que fue el primero que instaló el tema en Chile, ¿te fijas? Porque antes no había mucha legislación respecto de eso. Ahora, claro, de ahí a que fuera ley, el tema del acoso laboral pasaron varios años, ¿ya? O sea, yo mismo viví acoso laboral en el ámbito público, ¿te fijas? En la cuarta región. Eh, pero el trabajador estaba súper expuesto, ¿ya? O sea, y eso me llevó a mí a meterme un poco en la legislación vigente, en las precariedades que había. Y bueno, y a la luz de los años ya, tantos años ya trabajando en esto, uno entiende que el acoso laboral, Esteban, tiene un solo fin, que es la anulación de otro. La anulación ya sea porque el otro se vaya, ¿cierto? O porque lo echen. Y por definición el acoso laboral es así, ¿bien? Entonces, cuando ya se empezó a trabajar dentro del Código de Buenas Prácticas Laborales, que establecía 7 directrices, ¿ya? Y más o menos en el periodo de Michelle Bachelet se instalan esas 7 directrices. Una de esas directrices era la sanción del acoso laboral y o sexual, ¿ya? Y esas directrices fueron así, si tú revisas el Código de Buenas Prácticas Laborales, las 7 directrices, se fueron ejecutando en distintos gobiernos durante los años, ¿ya? Y, y ahí aparece ya, se empieza a legislar respecto del tema del acoso laboral y aparecen instructivos en los distintos servicios públicos. De hecho, a mí el año 2009 me correspondió instalar una unidad que se llama Unidad de Buen Trato en la Junta Nacional de Jardines Infantiles acá en la tercera región. Fuimos tanto la tercera como la segunda región, las regiones pioneras en instalar el modelo de intervención desde el buen trato, te fijas como concepto. Y, y ahí se hablaba de acoso laboral, ¿ya? Quiero situar un poco los conceptos, ¿ya? Porque el acoso laboral es una conducta estudiada desde la ciencia, ¿ya? Y que establece, ¿cierto?, una enfermedad psicológica que se llama neurosis laboral. ¿Te fijas? Donde las características de la neurosis laboral tienen que ver con que las personas sienten un pánico permanente, no quieren ir al puesto de trabajo, le tienen miedo a su compañero, tienen miedo a que lo echen, te fijas, no duermen por las noches, hacen crisis de pánico, te fijas, caen en depresión, ¿ya? Por eso es que no es menor y se estableció, ¿cierto?, como enfermedad profesional junto con el estrés. Son las dos enfermedades profesionales asociadas a salud mental referidas al contexto laboral. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la característica del acoso laboral? El acoso laboral es objetivo porque lo que se mide es la conducta, ¿ya? Y eso es súper importante para que tus auditores lo puedan entender. Se mide la conducta. Hay 17 conductas, si no 18 conductas, que están establecidas como conductas de acoso laboral, ¿ya? Como por ejemplo, gritar, avasallar. ¿Te das cuenta que es una conducta? Gritar, ¿no? Avasallar es una conducta que es observable, descriptible, objetiva. Es decir, no puedo decir, me parece que me... No, o sea, te gritó, ¿verdad? Obligarte a ti a sacar objetos religiosos de tu lugar de trabajo, ¿verdad? Eso también es una conducta observable, ¿no? Obligarte a ti a hacer funciones que están por sobre ¿cómo se llama? Las funciones que te son asignadas. Eso también es una conducta observable, descriptible, demostrable, acreditable, ¿no? Entonces, en ese periodo, ¿cierto? Se establecía como acoso laboral, para ser válida una denuncia, por lo menos unas 3 conductas. De todas esas 18, ¿cierto? Al menos 3 conductas que fueran sistemáticas en el tiempo, ¿verdad? Y que generaran el menoscabo del trabajador.
Y ahí en los servicios públicos se hacía un sumario y eso solamente era atendible a los servicios públicos. Bien, no se orientaba, la Dirección Nacional del Servicio Civil lo orientaba hacia el sector privado, pero era voluntario del sector privado si lo cogía o no lo cogía. Pero los servicios públicos eran obligatorios establecerlo, desarrollar políticas de acoso laboral porque estaba dentro del Código de Buenas Prácticas Laborales, ¿verdad? Dentro de la agenda, ¿no? Y como te digo, esa agenda era transversal, independiente de los gobiernos que estuvieran. Sebastián Piñera también avanzó en esa agenda, en otros puntos, etcétera. Entonces quiero hacer la diferencia con la ley Karim, porque la ley Karim, si bien se hizo, vamos a pensarlo así, con la mejor de las intenciones, pero ¿cuál es el punto? Y este es el problema de base respecto de la implementación de las políticas públicas, a juicio mío, es que fueron metiendo ideología, ¿no? Y ahí el problema de meter ideología, ¿no? Desde el Estado, es que lo que genera es contradicción, ¿verdad? Vamos a entender que la ideología, ¿cierto? Se funda en premisas que son falsas. Entonces, por lo tanto, al fundarse en premisas que son falsas, genera un resultado contradictorio, ¿no? Genera como conflicto entre las personas. Porque si yo te digo, por ejemplo, el que no me saludes en la mañana, tú no me saludaste en la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no me saludaste en la mañana, eres súper acosador y eres súper malo y tú tienes un maltrato hacia las personas porque no saludas en la mañana, llegas enojado, con el ceño fruncido. Eso es una apreciación. ¿Te fijas? Es subjetivo. Es válido que la persona se sienta mal, ¿cierto? Porque no la saludaste en la mañana, ¿cierto? Pero es constitutivo de acoso laboral desde la ciencia. ¿Te fijas? Desde cómo estaba planteado, ¿cierto? Eso. No. ¿Te fijas? Entonces genera confrontación. ¿Te fijas? Genera confrontación entre las personas. Y efectivamente, cuando se genera esa confrontación, se alteran los climas laborales. ¿Te fijas? Eso hizo la ley Karim. O sea, uno de los aspectos negativos que yo que espero que este gobierno lo pueda revisar, ¿cierto? No es eliminar el acoso laboral, porque el acoso laboral existe per se. O sea, si el gobierno eliminara el acoso laboral, creo que estaría equivocado. ¿Te fijas? Pero sin embargo, sí poder revisar o volver al origen. ¿Te fijas? Es decir, relevar el fenómeno del acoso laboral que efectivamente se da, que está dentro del Código de Buenas Prácticas Laborales para mejorar los ambientes de trabajo, para generar equidad dentro de los trabajadores respecto de sus funciones, etcétera, y la sana convivencia, sería lo ideal. Pero ese aspecto negativo, ¿cierto? Que muchas veces tiene que decir por una apreciación muchas veces, ¿cierto? Es decir, definir, no está bien definida la violencia tampoco. ¿Qué es la violencia? ¿Te fijas? El que soy violento, el hecho que te mire feo, que no te salude, ¿no? O sea, son apreciaciones. ¿Te das cuenta que la ley Karim pone mucha subjetividad dentro de la evaluación del acoso laboral? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho eso? Que aumenten las denuncias de acoso laboral en las organizaciones, sobre todo públicas, ¿verdad? También privadas. El sistema no da abasto para eso, porque la inspección del trabajo, ¿cierto? Ha tenido que revisar un montón de causas respecto de eso y las investigaciones son, pues yo pongo una denuncia hoy día, por ejemplo, de acoso laboral en contra tuya y la investigación se va a extender como por 3 meses, 4 meses, donde recién voy a tener un resultado, pero sin embargo yo tengo que seguir trabajando, pues, Esteban. Y voy a seguir encontrándome contigo, ¿te fijas? Entonces, Exacto. Hay eh, vacíos. totalmente. Entonces, el sistema tampoco estaba preparado por eso, para ese efecto, ¿te fijas? Y Eh, también está la perspectiva de género involucrada en la ley Karim. Exacto. Entonces, ahí hay un aspecto importante. Mira, la perspectiva. A ver, hay que hacer la diferencia entre perspectiva de género y ideología de género. La perspectiva de género, ya, creo que es necesaria, no es ciencia, eso sí hay que dejarlo claro, pero sí es un complemento a la ciencia porque lo que te permite es poder dar una mirada crítica para poder evaluar una determinada situación para buscar cierta equidad, ¿ya? O sea, sí, la perspectiva de género, ¿ya? Es una herramienta que puede contribuir y otra cosa es la ideología, porque esa impone una verdad. La ideología te hace asumir una verdad a priori. ¿Te das cuenta? Es decir, asumirla porque sí, ¿no? Eh, entonces, por lo tanto, eso siempre va a generar conflicto, ¿no? Ahora, ahí hay algo que no me gusta entrar mucho en esa tierra, en esa arena, pero
pero que te puede servir a ti como para entender. Una, una de las cosas que pasó ya a juicio mío a nivel social en todos estos años, y yo nunca me había dado cuenta, porque no era muy crítico respecto a lo que pasaba en la sociedad, uno vive nomás en modo automático, ¿verdad? O sea, trabaja, tiene su vida, su rutina, pero no pone mucha atención en estas cosas. Pero desde lo que no debería ocurrir en un Estado, ¿cierto? Es que te imponga el Estado, ¿cierto? Cierta ideología, o que el Estado meta, ¿cierto? Por medio de las instituciones del Estado, una ideología. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque ahí lo que ocurre es un fenómeno que desde el macrosistema, ¿cierto? Se mete a la fuerza, ¿cierto? Una ideología y que llega al núcleo central del Estado en el microsistema, que es la familia. Y estamos los individuos ahí. ¿Te fijas? Entonces, la única manera en que tuvo cierto sector político, ¿cierto? De poder introducir eso y poder deteriorar, digámoslo así, o afectar al menos, ¿cierto? Generar esa afectación en las instituciones, fue por medio del Estado. ¿Te fijas? Y eso lo hicieron de manera muy silenciosa durante muchos años, en una agenda, etcétera, pero eso uno lo ve, pues, y hoy día, qué es lo que tenemos? El deterioro central de las instituciones. ¿Te fijas? Y estamos todos peleados unos con otros, no si la cosa es blanca, no si la cosa es negra, no si esto es género, esto no es género, pero si yo te autopercibo, no te autopercibo, si está bien el lenguaje inclusivo, no está bien el lenguaje. ¿Te das cuenta o no? Eso se vino dando desde muchos años. Nos vinimos a dar cuenta cuando ya, no sé, hace unos años atrás nomás hubo un remesón institucional y ahí como que ahí nos dimos cuenta recién en lo que estábamos. ¿Te fijas? Bueno, eso a nivel social, lo que corresponde, ¿cierto? Entendiendo que el Estado está al servicio de las personas, ¿ya? Hay que partir de esa premisa, porque el Estado está al servicio de las personas, o sea, el Estado existe porque existimos las personas, ¿no? O sea, es un principio de libertad básico. El que no entienda eso es como, es válido, por supuesto, pero si lo analiza un poco, el Estado existe porque existimos las personas y nosotros, individuos, ¿cierto? En nuestra libre asociación, ¿cierto? Vamos generando por medio de la interacción distintas necesidades que se van dando por medio del Estado. ¿Te fijas? Y el Estado debe saber, por medio de todas sus instituciones, poder recolectar toda esa información que se genera, que es parte de la cultura, ¿cierto? Y poder entregar, ¿cierto? Mejoras respecto de eso. Es decir, desde los individuos surge, ¿cierto? Bottom up, ¿ya? Esa es como la dirección, bottom up, ¿cierto? Desde el individuo, la familia, surge, ¿cierto? Una necesidad, llega al macrosistema, al Estado, ¿cierto? Y el Estado dice, ah, mira, está esta necesidad, se levanta desde las familias, entonces ahora lo que hay que hacer es esto. Y entrega el soporte, ¿verdad? Y vamos evolucionando, vamos creciendo, etcétera, ¿no? Pero acá ocurrió al revés. Lo que hizo el Estado es empezar a meter ideología. Entonces, el trabajo que tiene este gobierno, ¿cierto? Que por algo salió electo, que mucha gente no lo entiende, ¿ya? Es un trabajo difícil, Esteban. ¿Por qué? Porque implica sacar la ideología, ¿no? Entonces no va a ser fácil, va a tener harta, eh, va a tener harta oposición respecto de eso, porque obviamente a la oposición no le va a convenir hacer eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a tener harta resistencia, ¿no? Porque eso ya lo tenemos nosotros instalado. O sea, hoy día, por Sí. ejemplo, te pongo como ejemplo, tú cuando llegas a saludar, por ejemplo, te sientes obligado a decir buenos días a todos y todas, ¿no? O sea, y si no lo dices, te sientes como incómodo, ¿verdad? Porque ya se Yo instaló. no me siento, claro, yo no me siento incómodo porque es algo que he hecho siempre, o sea, siempre los trato a todos, ¿cierto? Igual que digo niños, ¿cierto? Y no me siento mal. Pero mira, se nos está acabando el tiempo, Rodrigo, y la verdad es que hemos hablado de muchos temas, ya, al igual que la vez pasada, hablamos de todo un poco y la idea es que en un próximo programa podamos hablar de un tema en específico, porque la verdad es que la gente se queda como en algunos temas, oye, ¿sabes qué? Hablamos de salud mental en el trabajo, hablamos de salud mental en los colegios y vamos midiendo qué es lo que la gente más le causó curiosidad. Entonces, yo te dejo desde ya invitado a un próximo programa, ¿ya? Y no me quiero ir con las ganas de haber
pelado un poquito, a ti te gusta la política, a mí también me gusta la política, y hemos visto muchos caracteres, forma de ser que se están imponiendo hoy día en la política. Te puedo nombrar solamente algunos casos, como, no sé, Parisi, un caso bien especial que tiene algunos trastornos que uno ve como un narcisismo exacerbado, ¿cierto? Gaspar Rivas también, que es un personaje que fue diputado, que estuvo con una vicepresidencia en la Cámara de Diputados, que también una vez lo vimos grabándose y llorando, haciendo un escándalo, peleándose en la misma Cámara. Tenemos muchos casos que podríamos analizar más adelante. Y voy a cerrar porque acá hay una cita de, de Tomás Jocelyn Heuss cuando dice que Gabriel Boric y Adolf Hitler son los únicos líderes en el mundo que llegan a ser jefe de Estado luego de salir de un psiquiátrico. Ese ya es como el caso ya más quizás extremo de que una persona después de un psiquiátrico tome el control de un Estado y ya hemos visto los resultados. Tú solamente nombraste un tema de la ideología de género, pero eso para ir cerrando, ¿cómo ves tú la política? ¿Cómo se ve hacia futuro con todos estos personajes que han salido? Y, y creo que, claro, es un tema para un programa especial que podríamos hacer más adelante. Esteban, respecto de eso, mira, acá hay dos cosas y lo podemos dejar para un programa más adelante. Hay varias cosas que pasan aquí. Nosotros nos hemos ido perdiendo las características humanas, nos hemos ido deshumanizando en definitiva, porque nos vamos cubriendo detrás de distintos roles, ¿te fijas? O de deberes seres, ¿no? Que son prestados. Entonces, una de las consecuencias de salud mental que estamos viendo hoy día es el sobrediagnóstico. ¿No? Entonces, el sobrediagnóstico, es decir, todas las personas o son TEA o son depresivas o tienen un trastorno X o son locas por lo menos, ¿te fijas? O sea, en el fondo, eh, y eso es bueno quitarlo, ¿no? O sea, yo soy de los psicólogos que soy antidiagnóstico, de hecho, técnicamente, Esteban, el diagnóstico nos sirve de mucho, el diagnóstico sirve de comunicación, y así está descrito en la ciencia, como un vehículo de comunicación entre profesionales. Es decir, el psicólogo diagnostica, ¿verdad? Para poder establecer un tratamiento acorde a eso, ¿verdad? Pero a la persona, ¿a ti de qué te sirve que yo te diga, Esteban, tú tienes un trastorno bipolar? ¿Te fijas? Porque después tú te vas a pegar errores y medio, ¿cierto? Diciendo, bueno, igual es que el psicólogo me dijo que yo tenía trastorno bipolar, por eso que te insulté, por eso, ¿te fijas o no? Sí, vamos perdiendo la responsabilidad, ¿no? Vamos perdiéndonos nosotros en la responsabilidad, dándole la responsabilidad a otro, a un diagnóstico, ¿ya? Entonces, respecto de tu pregunta, esa frase de Jocelyn Hall es una frase dura en realidad, ¿ya? Porque en definitiva el tema de la salud está demonizando la salud mental, ¿ya? Que el presidente Boric tenga, si que yo tenga diferencias, por ejemplo, de visión de país con respecto al presidente Boric, como también tengo cierta afinidad respecto de algunas bueno, en realidad me cuesta tener un poco de afinidades, dentro de las que podría tener hay cosas que yo de alguna manera sí le valoro, po, ¿no? O sea, el rescate de esto de lo humano en las personas o el tratar de buscar esa parte de humanizar, ¿no? O sea, creo que eso es necesario hacer. ¿Te fijas? No caer tanto en la tecnocracia. Pero, pero claramente el hecho de que él haya tenido un trastorno obsesivo compulsivo no lo limita, en definitiva. Todas las personas, en definitiva, Esteban, tenemos conflictos intrapsíquicos. Y como tenemos conflictos intrapsíquicos, tenemos algún grado de trastorno mental, ¿no? O sea, no existe la sanidad propiamente tal. ¿Ya? Así que a los psicólogos y a los psiquiatras no van solamente las personas que están enfermas, sino que en definitiva va cualquier persona que se quiera conocer. Bien, y eso es súper importante que lo releve en esto. Y respecto de lo otro, tú me decías respecto me quedé pensando en eso, pero se me fue la otra parte de lo que me habías comentado. No, con respecto a ciertos personajes que vemos en la política hoy día, no sé, como Parisi, el Ah, narcisismo exacerbado. sí. Mira, ahí hay un punto importante, Esteban, porque, a ver,
Mira, la gente siempre le hace el quita a la política, pero porque todos, yo te digo, yo antes no estaba en ningún partido, no me gustaba, la miraba por la televisión y todo el asunto de los políticos. Mi abuela misma decía, los políticos todos mienten, ¿cierto? En el fondo llegan a su privilegio y ahí se olvidan del pueblo, te sacan el voto, es lo típico, ¿no? Y yo he pensado siempre lo mismo y creo, y no estoy de acuerdo con esa práctica. De alguna manera la política se ha transformado en algo de élite, ¿te fijas? Está como en otro nivel, ¿no? Está como en otro universo, ¿no? Entonces las personas se han ido alejando de la política, pero la política es parte de nosotros, ¿te fijas? Es parte de nosotros. De hecho, los griegos, Esteban, planteaban que la única salida, o sea, la única manera de conservar la democracia es componentes de salud primaria de la república. Y la república es el funcionamiento de las instituciones. ¿Te fijas? Es el funcionamiento de las instituciones. Si tú ves un partido de fútbol hoy día, ¿cierto? Y supongamos que el árbitro, ¿cierto? El árbitro, por ejemplo, eh, viene y dice, se me ocurrió ahora que el penal va a ocurrir fuera del área, ¿ya? O sea, en la mitad de cancha. Y de repente al otro equipo le dice, no, ahora se me ocurrió que ustedes van a jugar con cinco. ¿Te das cuenta? Es decir, ahí lo que veríamos un pésimo espectáculo. Veríamos que todos se están agarrando con todos, ¿verdad? Que hay algunos, es decir, no estaría siendo un buen espectáculo. Por lo tanto, el funcionamiento institucional, o cuando uno dice que las instituciones funcionan, es que efectivamente las instituciones funcionen, po. Te fijas, es decir, que estén, que se haga lo que se tiene que hacer, que las conductas tengan una consecuencia para A, B, C, D, E personas. ¿Te fijas? Es decir, que, eh, que la república sea algo que ese sentido republicano, ¿cierto? Es el que de alguna manera nos dé a nosotros ecuanimidad, te fijas, a todas las personas por iguales, porque uno de los principios también de la república es que todos somos iguales ante el Estado. ¿Te fijas? Es decir, no hay diferencias en eso. La ley aplica para toda persona, manda, prohíbe, permite, toda persona del momento en que es publicado en el diario oficial y se presume conocido por todos. Entonces, el alejamiento de las personas de la política a mí me parece entendible o comprensible, pero en el fondo creo que no es el camino, porque así mueren las democracias, y lo dice Gabriel García Márquez, lo dicen distintos autores en definitiva, y los mismos griegos, ¿te fijas? Así mueren las democracias, porque empezamos a perder esta capacidad de conversar y terminamos por imponer. Y necesitamos conversar, Esteban. Necesitamos conversar desde nuestras miradas. ¿Te fijas? O sea, yo tengo Sí. conversaciones con personas del Partido Comunista, no tengo ningún problema en eso, puedo juntar a jugar a la pelota, ¿te fijas? No me van a imponer algo a mí y si lo imponen, efectivamente yo voy a tratar de establecer un límite ahí, ¿no? Y tampoco voy a tratar de imponer algo a alguien. ¿Te fijas? O sea, tenemos que recuperar en la política la capacidad de convencer mediante el discurso, que es el sentido de la política, Esteban, convencer, aunar, ¿te fijas? El Llegar debate. al corazón de las personas de sus necesidades. Ahora, a tu pregunta, Franco Parisi y muchos políticos hoy día caen en lo que se llama el populismo. Y el populismo, ¿ya? Es el cáncer de las democracias. ¿Ya? Hace muchos años escuché un speech que hizo Gloria Álvarez en las Naciones Unidas. eh, Escucha, que llama a eso, es hasta emocionante escucharlo, ¿no? Porque en el fondo, en lo que está cayendo la política muchas veces es en el populismo, es decir, tratar de arrogarse lo que la gente, lo que se supone que la gente quiere. ¿Te fijas? Y mira, pregúntale a un niño, ¿cierto? ¿Qué es lo que el niño quiere? Si tú le pones un plato con brócoli y le pones un plato con papas fritas, el niño se va a comer las papas fritas, ¿no? Pero en el fondo, lo que la ciencia te dice y lo que te dice la razón, el sentido común, ¿cierto? Es que es más nutritivo, ¿cierto? Y más sano el plato de brócoli, ¿cierto? Con alguna proteína, ¿verdad? Pero la gente siempre va a querer algo, ¿cierto? Que ni siquiera sabe qué es lo que quiere. ¿Te fijas? Entonces la política, en ese sentido, ha caído en eso, ¿no? No ha pensado en el bien común, está buscando, ¿cierto?, formas de perpetuarse en esos cargos de poder, cayendo en la política populista.
¿Te das cuenta? Y muchos políticos que hoy día vemos, ¿cierto? Que hay un fenómeno en la política que tiene que ver con la farandulización de la política, ¿no? O sea, si el otro hizo o no hizo, si el otro fue o no fue, si el otro participó o no participó, te fijas, y vamos cayendo en ese tipo de círculo vicioso que al final lo único que hace es darle más audiencia a, a esas mismas personas. ¿Te fijas? Y creo que eso ha sido, eso ha puesto el sentido de la república, lo ha puesto en riesgo. ¿Te fijas? Porque son personas influyentes, efectivamente. Y segundo, no estamos nosotros basándonos en lo que ellos quieren, cuando en definitiva tenemos que llevarlos a que nos representen, a que representen los intereses, a que nos sepan leer. Está bien que yo no sepa, ¿cierto?, qué es lo que quiero, pero si yo quiero un plato de papas fritas, el que es más experto que yo tendrá que saber persuadirme para que me coma el plato de brócoli, ¿verdad? Y esa es la pega dura, esa es la pega Así es. sensible que tiene que hacer hoy día la clase política. Entonces, no quiero caer en esos personalismos de si es Franco Parisi o no, porque la verdad, Esteban, es que acá nadie se salva. De izquierda, de derecha, de centro, si es que existiera, ¿cierto? En el fondo, todos terminan por caer en esa especie de populismo. Y lo que tenemos que hacer es tratar de unirnos y no de dividirnos como sociedad. Sí. Porque por eso te lo sacaba a colación, que es un personaje que es bastante importante hoy día, tercer lugar, es relevante en la presidencial, y ya se está perfilando para la próxima presidencial. Se nos acabó el tiempo, Rodrigo. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Como te digo, más adelante vamos a estar tratando más temas y es importante ahondar en esos temas. Y te voy a dar ahí un minutito para que te puedas despedir de la audiencia. Yo de verdad que estos temas me apasionan, todo lo que es política pública, salud mental, todo lo que tenga que ver con el trabajo. Así es que es más que agradecido porque hayas estado aquí en este espacio y me voy a bajar y te voy a dar ahí un minutito para que tú te puedas despedir de la audiencia. Cerrar, para mí este espacio es muy importante porque el mensaje final va orientado a que cada una de las personas que tiene voz, ¿verdad? Que reflexiona, que piensa, que analiza, ¿cierto? Tiene opinión. Y si no podemos alejarnos del mundo de la política, porque la política es conversar en una banca, es conversar con la persona de al lado, te fijas, es tener un diálogo amistoso, independiente que sea distinto, independiente que sea de miradas distintas, pero el sentido de la democracia es eso. La votación es esa, el poder del Estado reside siempre en los pueblos, en el pueblo, en las personas. ¿No? O sea, tenemos que sentirnos orgullosos por por ese sentido democrático que nosotros tenemos, el sentido de la república, que debemos, cada uno de nosotros debemos cuidar, debemos proteger, ¿verdad? Porque eso es lo que nos permite a nosotros tener una mejor casa en donde poder habitar. Así que un abrazo para todos, encantado de participar de tu entrevista, Esteban, y espero haber contribuido a las personas respecto de mi área, que es el área de la salud mental. Así que un abrazo y nos vemos. Ahí estamos. Perdón. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y estamos en contacto para una próxima entrevista. Así que un gran abrazo también y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias, Rodrigo. Vale, cuídate. Chao. Bueno, oye, esa fue la entrevista, súper interesante lo que hablamos con Rodrigo Illanes. También ahí se me fue el nombre de Miguel Poblete que nos acompañó la entrevista anterior. Y quizás también un día tener una entrevista más extensa, ¿cierto?, con ambos profesionales y poder revisar la política pública de salud que estamos viendo hoy día en nuestra región, ya en nuestra región que es súper importante abordarla. Ahí yo no pude intervenir mucho porque teníamos un problema con el audio, se acoplaba, entonces traté de que hablara más nuestro invitado. Pero bueno, esto es el debate, esto es el debate, esto es lo que está instalado hoy día. Hay muchos desafíos, sobre todo en salud mental, en salud en el trabajo, y queremos darle otra mirada, una mirada más de crear también, de tener una propuesta hacia adelante. Así que en eso estamos hoy día, propuesta de una nueva mirada, de una nueva política, ¿ya?
Así que los invito a que nos sigan en este programa que estamos haciendo, bastante relevante los temas que estamos tratando y que podamos seguir compartiendo. Muchas gracias. Esto fue Atacama Más Conectado, contingencia regional. Adiós.